latinoamericanos, hermanos de los Estados Unidos mexicanos. Me tomo un chocolate, como decían los aztecas, del estado de Tabasco, porque hoy vamos a hablar de el señor presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador. López Obrador está de moda, como está de moda también México en anteriores YouTube, el México de mi corazón. Me referí a México en YouTube como anteriores, como primero hay que viajar a México, luego mi favorito, Mario Moreno Cantinflas, casi presidente de México, en la época del presidente Díaz Ordaz, era indudablemente el cerebro detrás de la presidencia de México. Y luego en YouTube sobre la relación de México con mi país, Venezuela. Siempre he pensado que hay una relación íntima. Ayer, por ejemplo, estaba viendo esa obra maestra de los estudios Churubusco, la pieza Doña Bárbara, de don Rómulo Gallegos. Don Rómulo Gallegos, después de haber sido derrocado por un golpe militar como presidente constitucional de Venezuela, buscó asilo en México, como lo buscó también el hombre de angelitos negros, el venezolano Andrés Eloy Blanco. Ambos amigos de Cantinflas, y ser amigo de Cantinflas es ser amigo de México. En ese YouTube sobre Cantinflas, presidente de México, explico cómo conocí a Cantinflas como gran torero en el Nuevo Circo de Caracas, siendo yo un adolescente. Y en el YouTube que les recomiendo, primero que hay que ir a México, es el país al cual fui muchas veces, pero al cual llevé a mi madre a raíz de que me había dicho que no la llevara más a Estados Unidos o a Europa, que la comida en Estados Unidos les había podrido y que simplemente la llevara a México. Y allí narró cómo mi madre disfrutó peleando con los marchantes en el mercado de la Merced y discutiendo con ellos el precio del jitomate o el precio de las naranjas. López Obrador no es un hijo de la Revolución Mexicana. Lo es sí Álvaro Obregón. Se puede decir que Cuauhtémoc Cárdenas también. Pero la última actuación de López Obrador impulsando la reforma del Instituto Nacional Electoral y la posibilidad de que todo ese problema vaya a la Corte Suprema de Justicia de México, dista mucho de ser la de un demócrata. Es un paso parecido al que da Chávez al intervenir el Consejo Electoral, al monopolizar el Consejo Electoral en Venezuela, y que nos tiene a la oposición venezolana
absolutamente preocupado por el voto de los venezolanos en el exterior. Yo que me encuentro en Miami, probablemente por primera vez en mi vida en una elección no voy a poder votar, simplemente porque hasta ahora quieren negar ese voto a los venezolanos que están en el exterior. Es como negárselo a los mexicanos que están en Estados Unidos y en el fondo cómo manipular las elecciones. La reciente marcha en el Zócalo es realmente apoteósica. López Obrador a lo sumo concede una presencia de unas 90.000 personas a esa marcha a raíz de precisamente el intento de reforma e intervención del Instituto Nacional El Obrador por López Obrador y su partido Morena. Yo creo que hay pocas plazas en el mundo de las dimensiones del Zócalo. Tal vez la de Tiananmen en Pekín podría ser de dimensiones similares. Y era donde Mao hacía sus manifestaciones y donde realmente en un país de miles de millones de millones de habitantes, como China, necesitan una plaza de las dimensiones de Tiananmen. A veces para hacer masacres de estudiantes que se alzan contra Mao Zedong o Mao Zedong, pero en todo caso para que las multitudes tengan cabida. La manifestación reciente en el Zócalo es comparable a las manifestaciones que se hacen con la llegada del Año Nuevo, con la llegada de la Navidad en el Zócalo, cuando el presidente de la República da el grito, el grito de Viva México, y que se reúne gente prácticamente que viene de todo el país a raíz de la independencia mexicana. El caso es que se me está pareciendo mucho a Chávez, el presidente López Obrador. Chávez no le dio el águila azteca al presidente de Cuba, pero ¿cuántas veces no le dio la orden del libertador Simón Bolívar a Fidel Castro y a Raúl Castro y a toda la parentela de Cuba, que es un proconsulado de Venezuela? López Obrador sigue en esa orquesta de Chávez y en a la fila del Foro de Sao Paulo, donde está Maduro, donde está Lula, donde está el castrismo, donde está Díaz-Canel, que es apenas un payaso que lo llaman la jinetera de Raúl Castro, de modo que está en ese orden de ideas y se encuentra frente a una Corte Suprema de Justicia que quiere penetrar con presidentas de la Corte que se les imputa haber sido copionetas, que haber hecho plagios con su tesis de grado. López Obrador, en algunos casos, ha sido complaciente con Estados Unidos. No resistió las
amenazas de Trump de subirle los aranceles a los productos mexicanos, porque a raíz de que la importación del aguacate mexicano, de las cosas mexicanas, produce al fisco México sumas importantes e ingentes. López Obrador le debe hasta el modo de andar a Cuauhtémoc Cárdenas. Y Cuauhtémoc Cárdenas es el digno heredero de su padre Lázaro Cárdenas, el hombre que pone la Revolución Mexicana a la misma altura que la puso Álvaro Obregón. Es decir, la obra de Lázaro Cárdenas, inconmensurable como la de Obregón. Obregón es el hombre que nombra a Vasconcelos en el Ministerio de Educación, y por allí viene la gran reforma educativa de México, allí viene la gran obra auspiciosa del Estado mexicano para Diego Rivero, para Siqueiro, para O'Gorman. Es decir, que ahí surge la importancia del muralismo mexicano, que está presente en el Zócalo, pero que está presente en todo México. En este momento, frente a las elecciones, dentro de 2 años, ha mermado indudablemente la popularidad de López Obrador. No solamente su quietismo frente a Trump, sino que con un aparente nacionalismo ha hecho suyo la situación de México, como dijo Porfirio Díaz: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Frente a Estados Unidos, México tiene que mantener su misma posición de dignidad que siempre ha tenido. La dignidad de Pancho Villa. Miren, Estados Unidos no ha sido invadido por nadie, ni por los alemanes en la época de la Guerra Mundial, ni por los japoneses. Sin embargo, como Estados Unidos invadió a México, asimismo Pancho Villa, después que invadieron su pueblo natal, invadió Columbus y invadió Estados Unidos. Es el único que ha invadido Estados Unidos dentro de una política en la cual me invadiste, te invado. Es decir, la política de México tiene que ser de decoro, de dignidad frente a Estados Unidos, no fraccionarse, no asustarse frente a una amenaza de subida arancelaria. ¿Y qué ha hecho López Obrador en materia de estructura? El Tren Maya, que es una obra como la obra fantástica de Chávez, que anunciaba que iba a hacer ferrocarriles en Venezuela. Y bueno, sí hubo ferrocarriles, pero en Venezuela hay una canción que se llama Fuego al Cañón. Y lo que hizo Chávez fue fuego al vagón. Es decir, un momento después de millones de dólares, porque estaba el país era un estado rico gracias al petróleo, deja el país en una ruina y queda el país en la calle. Es el mismo caso de ciertos gobiernos del Foro de Sao Paulo, que, como dicen los cubanos aquí en Miami, si los pones a administrar el desierto de Sahara, se acaba la arena. En Venezuela se acabó el petróleo y ojalá en México
no ocurre lo mismo porque Lázaro Cárdenas, que nacionalizó el petróleo, va a tener que salir de la tumba para exigir cuenta a López Obrador. El destino de México está asignado por la necesidad de que se respete las reglas del Consejo Electoral, que no se vaya a una elección intervenida por la voluntad del Poder Ejecutivo, donde se quiera nombrar al blandengue canciller de México responsable de las obras del Metro de México, de todos los desastres que ocurrieron como resultado del terremoto y de la mala construcción del metro, y como responsable de una errada política en la cual simplemente repartió el águila azteca en manos de los dictadores de Latinoamérica y quiere convertir al Estado mexicano en una dictadura. Hay que buscar que Tabasco, que es un respetable estado, se convierta también en un aliado de Michoacán, de donde surge el cardenismo, y que en un país donde hubo hombres como Guerrero, verdadero libertador de México, y hombre de raza bastante negra, como lo soy yo, que tengo lo que llaman en Venezuela el pelo chicharrón, y como Benito Juárez, pero no está siguiendo lamentablemente el principio básico de Benito Juárez, de que el respeto del derecho ajeno es la paz. Y les voy a recomendar que se suscriban a este canal, porque es un canal que lucha básicamente porque en todo el mundo se sigan las reglas democráticas. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Espero que estén ustedes en paz, y como ustedes me van a dar a mí la paz también, suscribiéndose a este canal para seguir con videos como el de Cantinflas, casi presidente de México, o el de Primero vaya a México, porque decididamente como México no hay dos. Anoche estaba viendo al nieto de Jorge Negrete, la misma voz de su abuelo, el gran Jorge Negrete, que era cantante de ópera y que las domésticas en mi casa tenían su foto. El hombre que hizo al cine mexicano, cine en Latinoamérica, y estuve viendo también a Doña Bárbara, porque Doña Bárbara es la lucha de la dictadura contra el hombre libre del llano y contra la miseria que impone la dictadura. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like.
y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.